información que tiene que tener características como ya las vimos que señala la ley, que indica la ley, que debe ser información homogénea, reciente, que debe servir y debe ser suficiente, ¿no? Pero yo, ¿cómo veo cuáles son esas hipótesis que debiera desarrollar? Bueno, fíjense aquí, por ejemplo, en los seguros de vida, estas son algunas de las hipótesis en las que se trabaja, ¿no? ¿Cuál es el supuesto de mortalidad? ¿Cuál es el supuesto de caducidad? ¿Cuál es el supuesto de tasa de interés, de gastos y ventas? En cada supuesto, lo que es muy importante es entender cómo y por qué pueden variar, ¿sí? Por ejemplo, aquí decimos: la información de la economía puede ser útil cuando desarrollamos los supuestos. Otra fuente es la propia industria de seguros. Sin embargo, la mejor fuente de información es la de la compañía. Pero en el caso de nuestro producto no tenemos información, así que tenemos que buscar información por otros lados, ¿sí? Entonces, yo para entender cómo construir un supuesto, debo pensar en esto: ¿cuál es la fuente de información? ¿Por qué puede variar el supuesto? Si hay variaciones por producto, si hay alguna tendencia o no hay una tendencia, ¿sí? Em, ¿Sí me siguen, jóvenes? Sí, profe. Okey. Les voy a mostrar una hipótesis, me voy a cambiar de hoja. Esta es una hipótesis de gastos que desarrollamos hace mucho tiempo en donde yo trabajaba. Aquí fíjense qué es lo que estamos describiendo. Decimos: "Oye, ¿cuál va a ser la metodología para generar una hipótesis de gastos para el seguro de vida a largo plazo?". Entonces decimos: "Oye, pues vamos a tratar de usar esta metodología ABC, y con esto vamos a determinar el gasto que incurre la compañía para cada uno de sus procesos". Aquí se trató de tejer lo más fino posible. Trataba de identificar todas las fuentes que generan un gasto de administración. Entonces vemos, oye, cómo está la compañía, esa compañía, con respecto a esta metodología de gastos, cómo es el histórico. Y esa compañía, como era muy grande, pues tenía información por canal de ventas, tenía agentes, tenía seguros masivos, tenía bancas seguros, tenía seguros de separación voluntaria. Y con base en esta metodología, y separar los gastos, como los gastos de administración, los gastos de ajuste, los otros gastos de operación y los gastos de adquisición. Se tomaron 6 años de historia. Con esto que estoy diciendo es ideas de cómo desarrollar la hipótesis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesora. Sí. Entonces, fíjense aquí, se clasifican estos gastos en fijos, variables al millar. Y empezamos a hacer, supuestos, ¿no? Por ejemplo, voy a ver el canal de agentes. ¿Cuál es el gasto de adquisición? ¿Cuál es el gasto fijo? ¿Y cuál es, el gasto variable? El gasto fijo para adquisición, pues, es el más sencillo, es el que depende de la prima, ¿no? Y el gasto variable, pues, es el que depende de otras condiciones que no es, la prima, como puede ser: ¿cuál es el resultado de la cartera del agente en su siniestralidad? ¿Cuál es, las sumas aseguradas que retiene? Es decir, voy a tomar en cuenta cuántos son los negocios que captó nuevos, cuántos negocios son los que conservó. Entonces, si se fijan, esos criterios no son, digamos, inmediatos, no es una medida que se derive directamente de la prima, se deriva de otras cosas. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces aquí empezamos a desmenuzar estos gastos.
Oye, ¿cuánto me cuesta capacitar? ¿No? ¿Cuánto me cuesta darles esa capacitación a los agentes? Y entonces empezamos a buscar relaciones entre los gastos por curso respecto a la prima, ¿no? Oye, pero no hay primas de curso. Pues no, bueno, pues voy a suponer que son las primas de primer año. ¿Por qué las de primer año? Porque es cuando más capacitación recibe el agente. ¿Me van siguiendo? Esto es ir formando un supuesto. Esto es formar un supuesto. Aquí, y si se fijan, voy describiendo elementos que van a formar parte de mi supuesto, pero no solamente digo qué son, sino digo cómo los mido, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, jóvenes? Sí, profesora. Más o menos todos lo van entendiendo. Esto es algo que ustedes tendrán que decir en su supuesto. ¿Qué información tomé? ¿Cómo la conté o la sumé o la estratifiqué o qué fue lo que hice con la información? ¿De acuerdo? Entonces, Sí. fíjense cómo al final, me voy a ir ya al final del documento, lo que vamos a obtener después de describir qué sumo, qué cuento, qué divido, qué proporciones obtengo, que sean sólidas, ¿no? Y entonces, estos pesos, y esto ya para mí es un supuesto, porque ya de esta manera yo lo puedo aplicar a mis factores de primas o a mis factores de beneficios adicionales. ¿Están de acuerdo? ¿Jóvenes? ¿Sí? Sí. Sí, profesora. Ok. Bueno, esto es lo que habría que poner mucha atención para el desarrollo de sus supuestos. Bueno, ahora voy a seguir trabajando este tema de supuestos, no solo por el tema del trabajo que están haciendo o que tienen que hacer, sino porque el manejo de los supuestos es la parte esencial, desde mi punto de vista, para que el modelo que ustedes desarrollen sirva. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un seguro de vida a largo plazo y la tasa de mortalidad, pues, es esencial, ¿no? Porque el beneficio por fallecimiento es el sustantivo en un seguro de vida a largo plazo. Si yo veo o yo construí la tabla de mortalidad de la compañía con la experiencia de la compañía, pero no voy revisando ese supuesto de manera permanente y pasa la pandemia y entonces sí veo que hubo una desviación en la siniestralidad momentánea, pero sí la hubo, y yo sigo sin revisar el supuesto, pues entonces estoy cometiendo un grave error cuando calcule la prima o cuando calcule la reserva, ¿están de acuerdo? Entonces, crear un supuesto es una parte muy complicada. La que les tocó hacer a ustedes es la parte más complicada. Es donde tienen que buscar información, ver que efectivamente represente la medida correcta del riesgo y después, pues, utilizarlo en un modelo, ¿no? Hay muchas formas de que yo pueda verificar que el modelo sirve. Una es, como estaba yo describiendo en el documento anterior, que ese documento lo voy a seguir revisando las siguientes clases, se los voy a mandar. Pero la otra es un tema muy, muy importante, que se trata de las pruebas de backtesting. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué es una prueba de backtesting? ¿La palabra les dice algo? Backtesting. Backtesting es como prueba mala. No, no, eso es bad. Está No escrito es. backtesting. Back.
backtest. No es como cuando utilizan modelos históricos, bueno, se utilizan datos históricos para probar modelos, o Exactamente, sea, probar pues qué tan bien funcionó el modelo, qué tan bien funcionó el supuesto. ¿Están de acuerdo? Yo me voy a ir hacia atrás y voy a probar el modelo. Por ejemplo, ustedes diseñan su hipótesis, ¿sí? Y la compañía que tienen ya tiene historia. ¿Cómo sé si la hipótesis con la que calcularon la franja fronteriza funcionó? Bueno, pues me voy 6 años atrás y aplico la hipótesis de franja fronteriza. Y entonces lo que voy a obtener es cuánta prima cobré y cuántos siniestros tuve reclamados de franja fronteriza. Pero aplico el supuesto que estoy revisando. Entonces eso me va a arrojar un monto de primas y me va a arrojar un monto de reclamos. ¿Están de acuerdo? Durante esos 6 años de historia, con el supuesto que desarrollé. Eso lo voy a comparar contra lo que realmente ocurrió. ¿Y qué es lo que espero que pase? ¿Cómo debiera ser el monto de los reclamos que realmente ocurrieron de franja fronteriza y los que resultan de aplicar mi supuesto? ¿Qué es lo Pues que deberían de ser espero? cercanos, ¿no? Mande David, no te entendí. O sea que deberían de ser cercanos o similares, ¿no? Deberían ser cercanos o similares. ¿Cuál sería el límite para que tú dijeras está bien mi hipótesis? ¿Qué es lo que tú como actuario aceptarías para decir que la hipótesis pues fue buena? Que sean menor o igual ¿Quién? lo que obtuvimos con los supuestos a lo que realmente pasó. O sea, que lo que realmente pasó sea menor o igual a lo que obtuvimos. Exactamente. Esa es la prueba de backtesting. Que mi supuesto sea tan robusto que capture la realidad. Está canijo, ¿no? Pero es lo que esperamos que ocurra. ¿Están de acuerdo? Entonces voy a compartirles también por pantalla una nota que hice hace tiempo de lo que es el backtesting. ¿Ya logran ver mi pantalla? Se ve mal, pero ya se sí, logra ver. ¿Sí? Ok. Fíjense bien, el backtesting me va a obligar a pensar no solamente cómo puedo saber qué tanto es tantito, qué tanto se acercó mi hipótesis a la realidad o qué tanto se acercó de la realidad. Esta prueba de backtesting me implica, como alguno de sus compañeros dijo, un análisis estadístico. Es decir, debe haber un análisis estadístico que me ayude a tomar la decisión si el supuesto es correcto o no es correcto. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que se sugiere en la regulación es que supongas que estos ensayos donde tú estás probando la hipótesis sean ensayos Bernoulli y entonces propongas eh, una prueba de Bernoulli, ¿no? Y aquí está el documento que habla de cómo son las pruebas Bernoulli y cuándo rechazarías o no rechazarías ese supuesto. Les voy a compartir este documento para que lo lean y lo revisen y la próxima semana lo trabajemos. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ok. Muy bien. Entonces, se van dando cuenta que el elaborar un supuesto, pues ya no resulta ser tan trivial, ¿verdad, chicos? Muy bien. Habíamos ya revisado un poco el tema de la prima, cómo se construye, el modelo, que en un modelo de corto plazo, como es el seguro que ustedes van a
a trabajar, el modelo es muy sencillo, ¿no? Porque decimos es la esperanza de la siniestralidad agregada que resulta ser el producto de dos variables aleatorias, la esperanza del número de reclamos y la esperanza del monto reclamado. Y decimos, bueno, pues está muy sencillo el modelo, son el producto de dos variables aleatorias. Pero dijimos, bueno, el modelo es muy sencillo, pero el problema es cómo modelé el número de reclamos y cómo modelé el monto de reclamos. Y aquí me voy a tener un minuto. En el modelo del seguro de gastos médicos mayores colectivo, para determinar el monto que voy a cobrar, ¿sí? Es que tuvimos que desmenuzarlo en todas las hipótesis que ustedes van a desarrollar. Y conjuntar todas esas hipótesis nos va a llevar a una prima supuesta, teórica, para comercializar el seguro de vida, de seguro de gastos médicos colectivo. Y decíamos, oye, ¿y la reserva qué hace? La reserva lo que va a tratar de hacer es probar que también hicimos las cosas. Entonces va a usar supuestos diferentes a los supuestos que usamos en el cálculo de la prima. Va a usar supuestos. ¿De qué tipo serían, chicos? ¿Más recientes o más antiguos? ¿O más históricos? ¿Qué tipo de supuestos tendría que usar la reserva para probar la suficiencia de la prima? ¿Supuestos más antiguos o más recientes? Con información más recientes. Alan nos dice que históricos. ¿Qué opinan los demás? Gracias, Alan. Yo creo que recientes, ¿no? Como para que capte, o bueno, tenga esa sensibilidad a si hay alguna problemática o lo que pueda elevar el cálculo de las reservas, ¿no? Sí, fíjense que tiene razón Emanuel y Alan. Sí son datos históricos, claro que necesito los datos históricos y entre más historia tenga es mucho mejor porque me deja ver algo que no hemos comentado, que son los ciclos, ¿no? Ustedes han visto ese tema en estadística, ¿no? Cuando hay un ciclo de información, ¿o no lo han visto? Pues no sé, supongo que se va a ver en la estadística 3, pero por lo menos yo al momento no conozco todavía de eso. Y los demás, gracias Emanuel, ¿tienen alguna idea de qué son esos ciclos? No, la verdad no. No. Ok. No sé si ustedes se han dado cuenta que nuestro peso, el peso frente al dólar, tiene movimientos que podríamos pensar aberrantes o que no son o espurios, ¿no? Porque vemos de repente un incremento sostenible del tipo de cambio y luego vemos un decremento sostenible y luego vemos que se estaciona en algún momento. Y esos son los ciclos de la economía. Si ustedes capturan en una serie histórica de datos el tipo de cambio, van a ver que hay puntos altos y puntos bajos, pero si los tratan de trazar con alguna curva que aproxime esos puntos, van a ver que son polinomios, ¿no? Entonces, esos polinomios me están describiendo ciclos. Entonces, la historia, desde luego, me importa porque la historia captura ciclos, ¿no? Si yo estoy antes de la pandemia, quizá los ciclos que yo capturaba eran cambios, por ejemplo, si estoy viendo el seguro de autos, ¿no? Y podría estar capturando ciclos recientes de pérdidas notables de los autos por los riesgos hidrometeorológicos, ¿de acuerdo? Y ahí estoy empezando a ver ciclos más recurrentes, es decir, que están ocurriendo con mayor frecuencia y con impactos más severos. Pero si yo me voy después de la pandemia o durante la pandemia, podría pensar que no pasó nada en los autos, ¿no? Y podría suponer que las primas quedaron muy holgadas respecto a la realidad. ¿Pero qué fue lo que pasó en la pandemia?
pues hubo restricciones y la gente toda, nosotros no salíamos, ¿no? Era estar en casa, ¿están de acuerdo? Entonces, fíjense que pasó algo muy importante en Europa o en los países escandinavos, no recuerdo bien. Ellos lo que hicieron fue devolver la prima, es decir, como la experiencia siniestral durante los años de pandemia fue muy, muy por debajo de la experiencia siniestral esperada y fue muy, muy baja. ¿Por qué? Pues porque no circulaban los automóviles, ¿no? Estábamos todos en la casa. Entonces lo que hicieron fue devolver la prima. En México no ocurrió eso. Pero, ¿qué ocurrió con la salud, con el seguro de gastos médicos mayores? Si yo veo el ciclo de los gastos médicos mayores, es decir, las incidencias y los montos, antes de la pandemia, veo seguramente algunos ciclos a la alza y algunos momentos a la baja. Pero la pandemia, ¿qué provocó en los gastos médicos mayores? Un desbordamiento en los gastos y en las incidencias, ¿están de acuerdo? Entonces voy a ver ahí un ciclo que parece nocivo, ¿no? Pero ese ciclo no lo puedo ignorar. O sea, no puedo suponer que como ya ocurrió ese ciclo, no va a volver nunca a ocurrir nunca en la vida de nadie, ¿no? Aunque sea, lo debo considerar con una probabilidad de 1 entre 100, ¿me explico? Porque puede volver a ocurrir. Entonces, la reserva efectivamente requiere de información histórica para analizar esos posibles ciclos y también información reciente para capturar si hay cambios en la siniestralidad derivados de otros elementos que no habíamos observado o que no habíamos registrado. ¿Me siguieron? Sí. ¿Sí me siguieron? Sí, Muy bien, entonces voy a compartir una hojita de cálculo que está sencilla para que veamos pues cómo se calcula la reserva. Y otra vez, para un seguro de corto plazo, otra vez vamos a pensar o vamos a ver que es algo muy sencillo y espero que ustedes me digan pues dónde podría estar lo complejo, si es que tuviera algo complejo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya lo vemos. ¿La ven bien? Sí. Muy bien. Fíjense bien, aquí tengo un conjunto de 10 pólizas que tienen una suma asegurada distinta. Este es un seguro de vida a corto plazo. Vida a corto plazo. Y aquí tengo el inicio y fin de vigencia de cada una de las pólizas. ¿Sí? Tienen distintos inicios de vigencia, tienen distintos fines de vigencia. Por meses o por días son distintos. ¿De acuerdo? Primero voy a ver, oye, ¿cuánto es, para calcular una reserva? ¿Se acuerdan que dijimos que un dato indispensable es saber el momento en que voy a calcular la reserva? Y aquí lo tengo, la fecha de evaluación es esta. ¿Sí? ¿Sí me siguen, chicos? Sí, Muy bien. Entonces, a mí me interesa saber, pues, cuántos días primero tiene cobertura cada póliza. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es la reserva en un seguro de corto plazo? Fíjense bien, tengo una línea de tiempo. Aquí tengo unas fechas, ¿no? Y aquí tengo mi fecha de evaluación. Ay, es que como estoy escribiendo con el lapicito esta es una fecha de evaluación. En este momento, ¿qué es lo que tengo en mi cartera? Ah, pues tengo pólizas que iniciaron aquí y que cruzan la fecha de evaluación. Y quizá terminen el año, ¿no? Hay otras que nacieron antes y que cruzan la fecha de evaluación, ¿sí? La reserva, bajo un método prospectivo,
Si yo estoy aquí parada bajo un método prospectivo, ¿qué es? Mi ojito, ¿hacia dónde ve? Hacia adelante, ¿no? Porque es un método prospectivo. Entonces voy a ver lo que no ha ocurrido. Lo que no ha ocurrido para mí significa lo no devengado. Para un seguro de corto plazo, lo no devengado. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, chicos? Sí, Muy bien. Muy bien. ¿Cómo calculo lo no devengado? Por ejemplo, esta póliza, déjenme cambiarle de color. Esta póliza, tendrá la misma porción no devengada que esta. Lo no devengado respecto a quién es. respecto a la fecha de evaluación, ¿no? Exacto. Yo tengo aquí una fecha de evaluación, esta. Y tengo una fecha en que termina vigencia la póliza. Entonces, lo no devengado es esto que no ha ocurrido para esta póliza. Para la póliza de aquí arriba, ¿cuál es su parte no devengada? De este punto, ¿hasta dónde? Hasta el fin de la póliza, ¿no? De la vigencia de la póliza. Entonces, la porción no devengada de la póliza 1, de esta póliza 1, ¿es la misma que para la póliza 2? No, No, ¿verdad, chicos? No, ¿verdad? No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Ok, como no es lo mismo, entonces vamos a tener que calcular. Una primera idea es calcular esta porción no devengada respecto a quién. Respecto a todo el número de días que dura la póliza de vigencia y el inicio de vigencia. ¿Están de acuerdo? sí, Fíjense cómo hay pólizas que duran menos de un año y hay 2 pólizas que duran más de un año. Esto es muy común en los seguros de daños. Sí, aunque sean de corto plazo, puedo tener, por ejemplo, en el seguro de autos, si compro o vendo seguro para los coches nuevos, ¿qué vendo? ¿Vendo un seguro por cuánto tiempo? Si ustedes son los actuarios que están haciendo un plan de seguros para las agencias que venden autos nuevos, ¿no? Pero además de que venden esos autos nuevos, ¿ustedes qué les interesa que pase con esos autos nuevos? Esos autos nuevos generalmente se adquieren por financiamiento, ¿no? Pocas veces se adquieren de contado. Entonces, si es por financiamiento, ¿qué es lo que ustedes van a buscar como actuarios? Poder asegurar el auto durante que dure el financiamiento de mismo. Durante lo que dura el financiamiento, y el financiamiento dura generalmente más de un año, ¿no? ¿Qué es? Puede ser este caso, ¿no? Ok. ¿Cómo calculo los días restantes? Díganme formulita. Días restantes respecto a la fecha de evaluación. Formulita, a ver, ¿qué se les ocurre? Pues sería el fin de pues, El vigencia fin de menos el inicio de vigencia la vigencia, ¿no? menos, ¿quién? ¿no sería la evaluación? La fecha de evaluación. Y la fijamos, ¿no? Ajá. ¿Es claro para todos, jóvenes? ¿Sí?
¿Es Sí. claro para todos? Ok. Entonces ya tengo aquí estos días que faltan de dónde a dónde, de la fecha de evaluación a la fecha fin de vigencia. El factor de no devengado, ¿cómo lo calculo? ¿Qué son estos días restantes? ¿La parte devengada o no devengada? La no devengada. Ok, y si es la no devengada, ¿cómo calculo el factor de no devengado? Pues el total de plazo entre los días restantes. O el- ¿Así o al revés? Más bien los días restantes entre el plazo, ¿no? Los días restantes entre el plazo. Entonces, fíjense que aquí le falta el 8%, el 16, 19, aquí le falta más de la mitad. Aquí todavía más de la mitad por devengar. Y aparece esta palabra, BEL de riesgo, BEL de gasto, RRC sin margen de riesgo. Bueno, habíamos dicho en alguna de las sesiones que la reserva bajo solvencia 2 es el BEL más MR. Ok, ¿y qué es el BEL? Es el Best Estimate Liability. Ok, es que, pues sí, pero eso está en inglés, ¿no? ¿Qué es esto? Es el mejor estimador del pasivo. MR, ¿qué es? Margen de riesgo. ¿De acuerdo? Ok, fíjense que este BEL, el BEL, que es el mejor estimador, como es el mejor estimador, pues es la esperanza. ¿De quién? De la variable aleatoria. ¿Cuál variable aleatoria? Pues la del riesgo, ¿sí? La que tenga que ver con el riesgo. Y la esperanza o el valor esperado de el gasto. Tengo información aquí en esta hojita que me ayuda a ver cuál es el BEL de gasto o cuál es el BEL de riesgo. ¿Me están siguiendo, jóvenes? ¿O ya los perdí? Justo por lo que se comentaba en la clase pasada. Mm, Pues sí, pero la verdad yo no recuerdo muy bien la fórmula de masas. No. Bueno, no importa la fórmula. La información que está puesta en esta hoja de cálculo me servirá para calcular eso que se llama BEL de riesgo y BEL de gasto. Pues sí, ¿no? Para empezar el factor de no devengamiento lo utilizamos. Ok, ya tengo el factor de no devengamiento. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Pues, los porcentajes ahí, ¿no? Factor de riesgo Tengo aquí y el factor. factor, fíjense. Este factor de BEL es algo que vamos a aprender a calcular, ¿sí? El BEL de riesgo va a ser mi factor de no devengamiento por mi prima de tarifa, porque es un monto, por mi factor de BEL de riesgo. Así nada más viéndolo como está, este factor. ¿Qué significa que el BEL de riesgo sea 101.5? ¿Qué es el riesgo? El riesgo lo veo, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo mido? Lo mido a través de la siniestralidad, de los reclamos. ¿Están de acuerdo? Aquí es donde tengo la esperanza de N y la esperanza de M del monto o de X.
¿Sí estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? ¿Qué significa que sea 101.5%? Pues que es muy alto, ¿no? O sea, Porque es muy alto. ¿Respecto a quién es alto? pues, en sí, bueno, yo pensaría que es alto porque es mucho mayor al 100%, ¿no? ¿De quién? Ojo. ¿De quién? Pues justo como dijo, es el de reclamaciones, ¿no? Pero respecto a quién es alto. Si vas bien, Emanuel. ¿Alguien más que tenga otra idea? Respecto a quién es alto. Sí, está muy bien, es alto, pero respecto a quién. Respecto a la prima. La prima, ¿qué dijimos que tenía de componentes la prima? La prima de tarifa, ¿qué componentes tiene? Tiene una prima de riesgo y tiene gastos y tiene utilidad. ¿Están de acuerdo? Mi prima de Sí. riesgo debe ser menor, estrictamente menor a 1, ¿no? Y aquí está diciendo que tengo una mega siniestralidad, que la prima no alcanzó. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿O los Sí, estoy perdiendo? ¿Me están siguiendo o los estoy perdiendo? ¿Puede volver a explicar lo Sí, último, Carlos. maestra, por favor? La prima de tarifa, ¿qué la compone la prima de tarifa? Los componentes que tiene la prima de tarifa es el riesgo y los gastos y la utilidad. Y aquí estoy hablando de un nivel de riesgo, es decir, solamente estoy considerando el riesgo, ¿verdad? ¿Quién es el riesgo? Pues dijimos que el riesgo eran los reclamos. Entonces, la prima de riesgo tiene que ser estrictamente menor a 1, porque la prima de tarifa es la unidad. ¿Están de acuerdo? Si yo tengo aquí puros factores, yo digo que la prima de tarifa, que es 1, tendría que ser un porcentaje de riesgo más un porcentaje de gastos más un porcentaje de utilidad. ¿Sí me siguieron ahora sí? sí, Sí, Entonces, sí. si el porcentaje de riesgo es 101.5%, ¿qué significa? Que pues la que casi el prima, 100%. que la prima que calculé es insuficiente. ¿Están de acuerdo? Porque Sí, yo la calculé como un factor menor a 1, porque todavía sin la utilidad, y resultó ser mayor a 1. Entonces lo que calculé está mal. Esta prima no va a alcanzar. Ok, ahora el nivel de gasto, ¿cómo lo calculo? Como esta porción no devengada por la prima, porque también en la prima de tarifa tengo los gastos, por el factor del nivel de gasto. ¿Estamos? ¿Estamos? sí, Ok. Entonces, mi reserva de riesgos en curso sin margen de riesgo, pues va a ser la suma de estas dos cosas. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo varias cosas, fíjense. Esta prima de tarifa ya fue calculada y fue calculada con algunos supuestos. Pensemos que vamos a pensar, a suponer que la prima de tarifa se calculó con estos supuestos. Que el riesgo
que mi prima de riesgo iba a ser 70% y que entonces los gastos iban a ser, entre adquisición y administración iban a ser el 25% y entonces mi utilidad le quedaba el 5%. Así fue calculado la prima de tarifa. ¿Qué estoy viendo con este BEL para la reserva? ¿Qué ven ustedes, jóvenes? ¿Qué decíamos hace rato? Que el supuesto de la reserva debe ser histórico para capturar ciclos, pero también ¿cómo debe ser? Reciente. Reciente. ¿Y entonces qué está capturando la reserva? Oye, que la siniestralidad o el riesgo o los reclamos han sido de tal magnitud que no solo rebasaron a la prima de tarifa, sino que nos dejaron ver que mi prima de riesgo está perfectamente mal calculada, que no alcancé a ver cuando calculé la prima de tarifa que había desviaciones que tenía que considerar en la prima de riesgo, de tal suerte que me acercara más a esto y no quedara tan abajo. Oye, pero se calculó en diferentes tiempos. Sí, justamente ese es el gran problema de nosotros los actuarios, que hacemos estimaciones con la información que tengamos. Cuando calculaste la primera tarifa, suponías que iba a ser del 70% tu prima de riesgo. Pero no sé si capturaste toda la información o no entendiste algún ciclo de la siniestralidad o quisiste verte muy conservador eliminando registros donde tenías una siniestralidad muy alta y entonces pensaste de manera alegre que la siniestralidad iba a estar en este nivel, pero resultó estar en este nivel. ¿Sí ven la dificultad y ven la diferencia de tiempos? Esta primera tarifa se calculó, pensemos que hace 6 meses, y 6 meses después calculó la reserva, y entonces ya me doy cuenta que la siniestralidad está en este nivel, muy por arriba de la prima de riesgo. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, Maestra, esta la va a compartir. Sí, Esta se las voy a tablita. compartir ahorita, nada más quiero entender si está claro. Si sí es Sí, está claro para claro. todos o no. Si es claro, Sí, todo jóvenes, claro. ¿con qué se quedan en esta reflexión de la reserva? bueno, pues por mi parte, ahora sí que, pues aparte de que se deben de tener los datos recientes, pues históricos, ¿no? También a lo mejor yo consideraría que habría que hacer una, pues tipo ver qué tanto peso tiene uno sobre el otro. Sí, Y en sí, pues, en cómo puede afectar esto, justo como comentó, si se toman mucho en cuenta los datos recientes, pues puede que nuestra reserva no dé abasto. así es. No, la reserva no es que no dé abasto, la reserva te va a exigir que constituyas todo lo que no cobraste en la prima. Justo, más bien. Entonces, les voy a dejar un ejercicio muy sencillo. Con la hoja de cálculo que les voy a compartir hoy más tarde, porque hoy tengo clase al rato y me tengo que mover a otro lugar, les voy a pedir que hagan sensibilidad sobre el factor BEL de riesgo y entonces me digan qué pasa con la reserva si cambiamos para abajo o para arriba el factor de riesgo. ¿Sí? Y entonces ustedes me van a decir si realmente generamos un problema en la tarifa. Quiero que vayan viendo que estamos viendo dos historias distintas y dos momentos distintos. Estamos viendo la tarifa
que se construye en un momento de tiempo, y la reserva, que se calcula en un momento posterior, donde tengo más información. Entonces, eso quiero que vean en el ejercicio. Se los voy a redactar más tarde y se los mando. Tengo un problema con un correo, no sé si esa persona está en la clase o no sé, porque me rechaza su correo. Es esta Zavala F. Estefanía. Me lo rechazó. No sé si ustedes la conozcan para que le pidan que nos mande o me comparta su correo electrónico correcto para que puedas recibir la información. ¿Estamos? Cualquier duda que haya de aquí al lunes, antes del lunes, que van a hacer la primera presentación de 5 minutos cada equipo, del avance de su hipótesis, a mí me gustó que hoy Alan compartiera una duda, porque así es lo que puede estar pasando, que estén investigando sobre cosas que no tienen nada que ver con el producto de gastos médicos. ¿De acuerdo? Y es mejor irlo viendo ahorita a verlo el lunes o verlo al final. ¿De acuerdo? Cualquier duda que haya, yo espero sus comentarios por correo electrónico, pero uno por equipo. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ok, bueno, pues Ok, entonces gracias. se ven mañana con Diana y nos vemos el lunes. Cualquier duda por correo. Bye. Bye, gracias. Gracias.